Ya tenemos en la línea, porque hay mucho que conversar siempre con la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, a quien nos da muchísimo gusto recibir aquí en este programa Los Periodistas. Doctora, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Buenas tardes, un saludo a ustedes y a su auditorio. Muchísimas gracias, secretaria. Bienvenida. Secretaria, pues muchas preguntas. Lo de ayer es muy importante. Van a empezar a aplicar aproximadamente 100,000 pruebas mensuales. Creo que ese es el dato. 100,000 pruebas mensuales en la capital del país. Algo así como 2,000, casi 3,000, 2,700 pruebas diarias. Es un aumento muy significativo, pero me llama la atención una segunda información que es arriba de lo que está haciendo gobierno federal. ¿Por qué aquí? ¿Por qué empezamos con 100,000 pruebas al mes? ¿Vamos a ir subiendo las pruebas? Ir en una progresión, porque tiene que ver con la capacidad de procesamiento, con la diversificación de laboratorios, con la toma de las muestras, y sobre todo hay que ubicar esta toma de muestras en el conjunto de la estrategia integral, porque en términos globales la estrategia general cambia de aislar a toda la población, que fue la jornada de sana distancia y de resguardo domiciliario global, para ir transitando a esta fase de semáforos, ¿sí?, donde interesa proteger, por supuesto, a todos, pero también reconocer que hay actividades esenciales que van a ir creciendo, que van a ir incorporando población, y entonces tenemos que proteger a la población que realiza actividades fuera de casa, porque está vinculada a actividades esenciales, a nuevas actividades esenciales que se van a ir sumando. También nos interesa mucho seguir protegiendo a los más vulnerables, a estas personas que tienen riesgo de cuadros complejos, de cuadros más graves, como serían las personas con diabetes, hipertensión y obesidad, resguardar a las personas contagiadas, y aquí nos importa mucho identificar a los casos y a los contactos, y hacer un rastreo muy intensivo de contactos para que estas personas, aún siendo asintomáticas, se resguarden. Entonces es una estrategia general donde el incremento de pruebas se ubica como una de las herramientas de esta estrategia general. Yo creo que es lo que hay que dejar muy claro, porque no es la prueba por la prueba, sino es la prueba en una estrategia general que incluye campaña de información casa por casa, protocolo de atención temprana, fortalecimiento del sistema Locatel SMS, detección de casos y contactos con un diagnóstico clínico, y aquí sí fortalecimiento del número de pruebas y rastreo, y el kit médico y de apoyo alimentario. Entonces lo que tenemos es un programa integral que incluso la jefa de gobierno lo presentó ayer en la mañana, programa de detección, protección y resguardo de casos COVID-19 y sus contactos. Entonces las pruebas se enmarcan en esa lógica integral. Se trata del reconocimiento de que sí debió haberse hecho este mayor número de pruebas, nada menos que 100,000 al mes, algo que el gobierno federal sigue sin recomendar que se aplique en el país, secretaria. La ciudad ha hecho más de 40,000 pruebas y ha sido una estrategia importante. ¿Por qué? Porque es una ciudad de más de 9 millones de personas y una zona conurbada que incorpora 22 millones de personas. Por supuesto, estamos muy coordinados con el gobierno federal y con la Secretaría de Salud del Gobierno de México, con sus lineamientos generales, pero tenemos una serie de condiciones particulares por ser la zona metropolitana, por estar en esta gran urbe, por tener esa movilidad poblacional que desde el inicio de la pandemia nos obliga a tomar una serie de decisiones que son matices locales que todas las entidades toman,
a partir de los lineamientos generales, pero son matices locales para contender con esa realidad concreta, local, y en este caso de una mega urbe. Entonces, la Ciudad de México, la Secretaría de Salud, el gobierno de la ciudad ha tenido una estrategia, por ejemplo, el SMS 51515 COVID-19, donde hay una serie de seguimiento automatizado y filtrado de grupos que trasciende a la Secretaría de Salud, lo envían a la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Salud desde muy tempranamente empezó a tomar pruebas a estos grupos que a través del SMS se filtraban como probable COVID, como que se quedaban con datos leves en su domicilio, y que íbamos al domicilio a confirmar el caso y al estudio de contactos. Entonces, yo creo que no es útil ni siquiera para el debate técnico y para avanzar en la epidemia plantear como una cosa dicotómica, sí o no, sino más bien tiene que ver con una estrategia integral y cómo esta herramienta fortalece esa estrategia integral en esta fase de semaforización. Hay una declaración que hace el asesor de emergencias de salud de la OMS, el doctor Jean-Marc Gavastou. Él hablaba en días pasados, ayer, antier, estaba pidiendo al gobierno volver a procesar 50,000 pruebas positivas de laboratorios privados, porque él argumenta que carecen de información clínica y epidemiológica para poderse registrar como tales, como casos confirmados, y pudieran estar duplicados. ¿Esto cómo lo van a atender? Me imagino que una gran cantidad de estas pruebas positivas de laboratorios que están en duda, posiblemente muchas de esas sean de la capital. ¿Ustedes están pensando en atender esto? Bueno, aquí hay una cosa, es que hay muchos laboratorios privados no acreditados que ofrecen pruebas rápidas o pruebas de cierto tipo y no están validadas. No es la prueba de PCR, que es la prueba confirmatoria, y entonces esto sí, digamos, mete un elemento de confusión. Si estamos hablando de laboratorios que tienen la acreditación de COFEPRIS, ellos tienen certificación y son confiables sus resultados, y además por ley de vigilancia epidemiológica tienen obligación de reportar y subir a la plataforma, una plataforma nacional donde se registran todos los casos confirmados por PCR, y sus contactos, también se registran contactos, y tienen obligación, públicos y privados tenemos obligación de atender esa plataforma. Entonces habría que quedara muy claro a qué grupo de pruebas nos estaríamos refiriendo. Secretaria, ¿cómo puede describir en general la situación de la epidemia en la Ciudad de México? Ya alcanzamos el pico que el subsecretario López-Gatell dijo hoy que se había ya alcanzado, según la entrevista con la agencia EFE. Ya llegamos al más alto nivel, ya llegamos al pico. Hay suficientes camas, hospitales, garantía de que la situación ya está bajo control y va hacia la baja. Bueno, en términos de la disponibilidad de camas con capacidad de intubación y de la disponibilidad de camas de hospitalización general, la ciudad ha mantenido una oferta suficiente. Hay un porcentaje importante de capacidad de disponibilidad de camas de hospitalización general. El reporte de hoy es de 27% de camas disponibles en el caso de hospitalización general, y en el caso de camas con ventilador, la disponibilidad es del 47%, en números redondos. Entonces hay suficiente capacidad instalada para atender a las personas que requieran una hospitalización general con oxígeno o una hospitalización de medicina crítica para cuadros más graves.
Tenemos ya 19 días con una estabilidad importante en términos de que no se ha incrementado la ocupación hospitalaria, incluso la ocupación para pacientes intubados ha descendido ligeramente. Entonces estamos, lo que podríamos decir, en una meseta estable que ya se prolonga, por supuesto, más allá de lo que quisiéramos, porque ya quisiéramos ver que está descendiendo, pero tenemos esta meseta de ya 19 días que no incrementa la ocupación hospitalaria. Pues, secretaria de Salud, le agradecemos mucho, doctora Oliva López Arellano, que haya estado aquí con nosotros, que nos haya permitido conversar con usted sobre este tema. Como siempre, gracias por aclarar estos puntos aquí en Los Periodistas. Con mucho gusto. Buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a ir un corte.